¿Qué es aquello que te motiva a servir a nuestro Señor Jesucristo? Hoy tendremos como tema Motivados por el Amor. Es el tema del día jueves 2 de julio. Quiero invitarte a que me acompañes haciendo una oración para luego introducirnos al estudio de hoy. ¿Me acompañas? Vamos a orar. Dios de los cielos, Señor, te adoro, te alabo, Señor, porque eres un Dios tan amoroso. Eres un Dios, Señor, preocupado en la humanidad y nos brindas tantas oportunidades para que vivamos bien en esta tierra y, Señor, nos preparas para la venida de nuestro Señor Jesús. Ayúdanos, Señor, a sentirnos siempre motivados y siempre decididos a poder compartir tu palabra con otros. Oro, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Durante esta semana, ¿verdad?, hemos centrado en responder algunas preguntas relacionadas al tema general. La pregunta que hemos hecho en esta semana es ¿por qué testificar? Hasta el momento hemos descubierto que al compartir nuestra fe, aquello en lo que creemos, tenemos la alegría de cooperar con Dios en su misión al mundo. Nuestro testimonio de su amor brinda mayores oportunidades de salvarse a las personas, ya que pueden ver tan claramente la gracia y la verdad divina. Entonces pueden evidenciar el resultado de esos dones dados por nuestro Dios. ¿Sí? Mira, algo muy importante es que al mismo tiempo testificar es también uno de los medios de Dios para hacernos crecer espiritualmente. El hecho de no compartir lo que Cristo ha hecho por nosotros y de ministrar a otros asfixia la vida espiritual genuina. Entonces, testificar de Cristo nos pone en sintonía con el corazón de aquel que anhela que toda la humanidad sea salvada. Es una respuesta de obediencia a su mandato. En la lección de hoy vamos a estudiar cuál es la mayor motivación que deberíamos tener para poder testificar de nuestro Salvador. Entonces, vamos a estudiar hoy unos versículos encontrados en la segunda carta a los Corintios. Vamos, segunda carta a los Corintios, el capítulo 5. Allí leeré desde el versículo 14 hasta el versículo 20. Por favor, si tienes tu Biblia, abre la Biblia, acompáñame leyendo el capítulo 5 de la segunda carta a Corintios. Leo desde el versículo 14 y termino hasta el versículo 20. Leamos. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, que nos ha reconciliado consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Sería bastante importante compartir contigo algunas aclaraciones encontradas en estos pasajes. ¿Ok? Es importante poder profundizar un poco más estos versículos para tener más clara la idea que Dios ha planteado aquí para nosotros en estos tiempos. Primero, en el versículo 14, por ejemplo, encontramos amor de Cristo, dice. Entonces, sin duda, hay que entender que Pablo se está refiriendo al amor de Cristo hacia él.
Entonces solamente el amor de Cristo puede gobernar adecuadamente la vida. Recuerda lo que dice, por ejemplo, la primera carta de Juan 4:19. Lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces, ese amor que se genera en nosotros es la causa, tiene como causa el amor que Cristo nos brindó al dar su vida en rescate de nosotros. Mira, una palabra que suena de alguna manera un poco extraña para mí, no sé para ti, es la palabra constriñe. Mira, buscando en otras versiones, resulta que en la traducción Dios habla hoy, encontré esto. Dice, el amor de Cristo se ha apoderado de nosotros. Mira la nueva versión internacional como dice. El amor de Cristo nos obliga. La nueva traducción viviente, en cambio, dice, el amor de Cristo nos controla. Y finalmente encontré en la traducción al lenguaje actual, el amor de Cristo domina nuestras vidas. Entonces, esta palabra constreñir, ¿sí?, hace referencia a que de alguna forma el amor de Cristo internamente se apodera de nuestro ser, nos motiva, mejor dicho, nos lleva, nos conduce. En otro versículo encontramos, en otra traducción, nos obliga, nos controla, domina nuestras vidas. ¿Sí? Entonces, es decir que aquel que elige ser guiado por el amor de Cristo no se aparta de la senda del deber, ni a la derecha ni a la izquierda, sino que como Pablo, quien escribió esta carta, anuncia la obra del Señor decididamente y sin vacilar en sus propósitos. También encontramos aquí en el versículo 14 también, que nos dice, si uno murió. Bueno, Cristo Jesús, sí, indudablemente a través de su muerte en la cruz, en lugar de nosotros los pecadores, nos hace a nosotros, se convierte, mejor dicho, en la cabeza de la raza humana caída, cuando tomó el lugar de Adán. Entonces Cristo murió en la cruz como representante de Adán. Entonces Él tomó su lugar y tomó el lugar de toda la humanidad. Es decir que al morir Cristo, murió también con Él toda la raza humana, de alguna forma. En Él murieron todos los seres humanos, ya que Cristo pagó así todas las demandas de la ley. Su muerte fue solamente para pagar el castigo por todos los pecados. Sin embargo, esto no significa salvación universal, pues cada pecador debe aceptar individualmente la expiación que le proporciona nuestro Señor Jesucristo. Entonces, solamente de esa manera podrá ser eficaz, ¿sí?, para su caso personal. De otra forma, no. Recuerda que la salvación es individual. Por otra parte, no hay ninguna base bíblica aquí para limitar la palabra todos a un grupo pequeño de elegidos, mientras que el resto de la humanidad quedaría excluida de tener esa oportunidad, ese acceso a la gracia salvadora de nuestro Señor Jesús. Entonces, por lo tanto, no se está hablando aquí de un grupo de personas predestinados a morir y a perderse. No, la muerte de Cristo no solamente proporcionó la expiación por los pecados y la liberación de los pecadores arrepentidos, al de la segunda muerte, que está registrada de hecho en Apocalipsis, ¿sí?, sino que también la muerte en la cruz de nuestro Señor hizo posible que ellos murieran a su naturaleza depravada y pecaminosa, y de esta forma resucitaran espiritualmente para caminar en una nueva vida. Mira, en el versículo 15 encontramos la parte que nos dice los que viven. Pues aquí Pablo amplía la importancia de la muerte de Cristo. Habla de aquellos que han sido bautizados en su muerte y han resucitado para andar en una nueva vida. La deuda de este grupo de personas ha sido legalmente cancelada y ahora están justificados ante Dios. Ahora se están aquí preparando espiritualmente para vivir una vida aceptable ante Dios aquí y ahora, en estos tiempos, y también por la eternidad. Entonces, el énfasis aquí en este versículo es sobre la orientación o sentido que debe tomar la vida del creyente, de apartarse del yo, de mis intereses y de caminar con Dios. Esta nueva vida da testimonio del poder transformador de nuestro Dios, de lo que hace el Espíritu Santo en nosotros.
Entonces es el amor a Dios y al prójimo lo que se convierte en nosotros un motor que nos permite de alguna manera trabajar en la obra del Señor para darle su gloria. Entonces el propósito de cada creyente debe ser de estar en acción, de poder trabajar en favor de la salvación de otras personas. Entonces un cristiano maduro espiritualmente ve, mira, en cada hombre, en cada persona ve un pecador que debe ser salvado y restaurado a la imagen de Dios, convirtiéndose de esta manera en un candidato para el reino de los cielos. En el versículo 16 encontramos si a Cristo conocimos según la carne. Mira, en la Nueva Traducción Viviente, en cambio, está traducido de esta forma. Dice, en un tiempo pensábamos de Cristo solo desde un punto de vista humano. En la Nueva Traducción Internacional, en cambio, encontré esto. Aunque antes conocimos a Cristo de esta manera, ya no lo conocemos así. En la traducción del lenguaje actual, en cambio, nos dice, y aunque antes valorábamos a Cristo de esa manera, ya no seguiremos valorándolo así. Es decir, bueno, lo valoraban como un humano, ¿no? En la traducción Dios habla hoy, en cambio encontré esto. Dice, y aunque antes pensábamos de Cristo según tales criterios, ahora ya no pensamos así de Él. Entonces notemos cómo Pablo está aquí resaltando que antes de ser transformado por Cristo, antes de haber aceptado su llamado, él veía a Cristo como una persona totalmente diferente. Él lo veía como un simple humano, como un hombre muy humilde, inclusive puede que lo considerara como una persona sin educación académica, una persona que pretendía tener un lugar importante en la nación, pero que no lo era. O sea, eso era antes de que Pablo aceptara al Señor. Pero notemos el cambio. En el cambio dice Pablo, cuando conocimos a Cristo según la carne, o sea, era de su punto de vista antes de aceptar al Señor. Entonces dice también en el mismo pasaje, en el mismo versículo, ya no lo conocemos así. Es decir, que desde el punto de vista que sostenía cuando era inconverso, para él era Cristo un hombre. Sencillamente, o sea, no tenía ninguna relación divina. Ahora reconoce a Cristo a través de su experiencia personal y también por la información de otras personas, de sus testimonios. En el versículo 15 encontramos la palabra en Cristo. Esto es algo importante. Mira, aquellas personas que se han unido a nuestro Señor, aquellos que se someten a la vida que Él le otorga, a su poder, a su influencia y a la palabra de su Maestro. A eso se refiere a aquellas personas que están en Cristo. En el versículo 18 encontramos también las dos palabras que dicen consigo mismo. Bueno, aquí se expresa con mucha claridad que el hombre es quien necesita reconciliarse con Dios. El pecado había causado una separación entre el hombre y Dios, y fue a través de Cristo que hemos sido ahora reconciliados con nuestro Dios. En el versículo 19 también encontramos Dios estaba en Cristo, ¿verdad? En una traducción más clara sería algo así como mediante Cristo, es decir, que mediante Cristo Dios estaba reconciliando al mundo. Algo también importante en este versículo 19 es que dice no tomándoles en cuenta, es decir, que ya no se está contabilizando, no se está contando el pecado de los seguidores de Cristo. El pecado es una deuda por la cual el pecador debería rendir cuentas un día. Pero Dios no inculpa de pecado a los que se han reconciliado con Él mediante ¿quién? Mediante Cristo Jesús. En el versículo 20 finalmente encontramos la palabra embajadores. Pues mira, un embajador es una persona de autoridad que se distingue por su celo, por su comprensión personal de las grandes verdades del Evangelio, ¿sí? Que de alguna forma busca ser diligente en estudiar, en orar y también en edificar el pueblo de Dios. Finalmente también encontramos en esta parte, en este versículo, que nos dice en nombre de Cristo. Entonces literalmente está diciendo por Cristo. El embajador cristiano no es más que de alguna forma, no viene a ser por si acaso un sustituto de Cristo, mucho cuidado.
el embajador de Cristo no es un sustituto. Es sencillamente aquel por medio del cual se efectúa la reconciliación entre el grupo de personas y entre nuestro Señor. Entonces la reconciliación ya fue hecha. Tú sabes por quién, ¿verdad? Fue hecha por Cristo. Entonces el embajador conduce a las personas hasta la presencia de Dios, donde por sí mismos ellos, entre ellos y Dios, experimentan la reconciliación. Entonces sencillamente reciben la reconciliación. ¿De qué forma? Arrepintiéndose de sus pecados y aceptando la dádiva de la misericordia divina. Habiendo estudiado y profundizado un poco más estos pasajes, te pregunto, ¿qué motivó a Pablo a experimentar pruebas, tribulaciones, peligros y dificultades por el bien del Evangelio? Pues indudablemente era el amor de su Señor, el amor hacia su Señor, ¿sí? Es aquello que lo motivaba a poder también amar a su prójimo. Entonces el apóstol Pablo fue motivado por el amor. Hay cosas que tú harás por amor que no harías por ninguna otra razón. Entonces cuando el apóstol Pablo declara el amor de Cristo nos constriñe, estaba diciendo una verdad eterna. ¿Ya? Es decir que la palabra constreñir está significando aquí instar, impulsar, controlar o motivar mucho. Entonces el amor de Cristo controla las acciones de Pablo y motivaba su testimonio. Con un propósito inquebrantable y un espíritu único, compartió el plan de salvación a todo el mundo mediterráneo. Nosotros reconocemos que Pablo fue un evangelizador por excelencia. Entonces, notemos ese motor que él tenía, era el amor que había recibido de nuestro Señor Jesús. Mira, en el libro El Hogar Cristiano, en la página 368, encontramos este párrafo pequeño. El amor debe residir en el corazón. Un cristiano cabal funda sus motivos de acción en el amor profundo que tiene por el Maestro. De las raíces de su amor a Cristo brota un interés abnegado por sus hermanos. Mira, qué interesante. Terminamos diciendo en el estudio lo siguiente. Cuando realmente reconocemos el inmenso sacrificio que Cristo ha hecho por nosotros, su amor nos asombra y nos impulsa a compartir con los demás lo que ha hecho por nosotros. ¿Has pensado en alguna ocasión que Dios, el que creó el universo, las galaxias, las estrellas, todo el cosmos, todos los mundos, ese Dios creador fue el que murió en la cruz por nosotros? ¿De qué forma esta realidad puede motivarnos a compartir ese amor con otros? Quiero que ahora pongas atención a lo que leeremos a continuación. Son unos párrafos de la escritora Ellen G. de White. En esta ocasión voy a iniciar leyendo un párrafo del libro El Ministerio de Curación. En la página 401 encontraremos lo siguiente. Pablo estaba convencido de que, con tal que se lograse que los hombres considerasen el asombroso sacrificio realizado por la majestad del cielo, el egoísmo sería desterrado de sus corazones. El apóstol Pablo se detiene en un detalle tras otro para que de algún modo alcancemos a darnos cuenta de la admirable condescendencia del Salvador para con los pecadores. Dirige primero el pensamiento a la contemplación del puesto que Cristo ocupaba en el cielo, en el seno de su Padre. Después lo presenta abdicando de su gloria, sometiéndose voluntariamente a las humillantes condiciones de la vida humana, asumiendo las responsabilidades de un siervo y haciéndose obediente hasta la muerte más ignominiosa, repulsiva y dolorosa, la muerte de la cruz. Podemos contemplar tan admirable manifestación del amor de Dios sin agradecimiento ni amor y sin un sentimiento profundo de que ya no somos nuestros. Ahora, en el libro Testimonios para la Iglesia, en el tomo 4, en la página 221, vamos a encontrar este párrafo. Los que aman a Dios no pueden abrigar odio o envidia. Mientras que el principio celestial del amor eterno llena el corazón, fluirá a los demás, no simplemente porque se reciban favores de ellos,
sino porque el amor es el principio de acción y modifica el carácter, gobierna los impulsos, domina las pasiones, subyuga la enemistad y eleva y ennoblece los afectos. Este amor no se reduce a incluir solamente a mí y a los míos, sino que es tan amplio como el mundo y tan alto como el cielo, y está en armonía con el de los activos ángeles. Este amor, albergado en el alma, suaviza la vida entera y hace sentir su influencia en todo su alrededor. Poseyéndolo, no podemos sino ser felices, sea que la fortuna nos favorezca o nos sea contraria. Si amamos a Dios de todo nuestro corazón, debemos amar también a sus hijos. Este amor es el Espíritu de Dios. Si el alma no está bautizada con la gracia celestial, el amor hacia Dios y hacia nuestros semejantes, nos falta verdadera bondad y no estamos listos para el cielo, donde todo es amor y unidad. Finalmente, en el libro Los Hechos de los Apóstoles, la página 213, allí encontraremos esto. Una de las mayores evidencias de la verdadera conversión es el amor a Dios y al hombre. Los que aceptan a Jesús como su Redentor tienen un profundo y sincero amor por otros de la misma preciosa fe. Eso pasaba con los creyentes de Tesalónica. Mas acerca de la caridad fraterna, escribió el apóstol, no habéis menester que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis los unos a los otros, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Empero os rogamos, hermanos, que abundéis más y que procuréis tener quietud y hacer vuestros negocios y obréis de vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que andéis honestamente para con los extraños y no necesitéis de nada. Encontramos una lección muy importante el día de hoy, ¿cierto? El amor nos motiva, el amor de Cristo. Internamente, cuando aceptamos al Señor, Él va transformando nuestro ser. Vamos dejando de lado el egoísmo, ¿sí? Y estamos más preocupados por el bienestar de otros. Necesitamos avanzar en la predicación del Evangelio. Necesitamos hacer la parte que nos corresponde a nosotros como discípulos de Cristo. Y una vez más te hago la invitación. Dediquemos un tiempo, no solamente a estudiar la palabra de Dios, sino también a compartirla con otros. Que esa paz, que esa felicidad, que esa seguridad que tú tienes hoy, podamos también compartirlas con otros. La palabra de Dios nos ha dejado tantas evidencias del profundo amor que Dios siente hacia toda la humanidad. Y Él desea que todos procuremos salvarnos, que lo aceptemos. Sí, hagamos nuestra parte, nuestro Dios hará lo que falte. Para culminar, quiero invitarte que por favor escuches solo por una vez el versículo que hemos estado repitiendo durante toda esta semana. Y si todavía no lo has memorizado, te invito. Coge un pedazo de hoja o un cuaderno y este versículo empieza a escribirlo y a repetirlo al menos en unas 2 planas. Vas a notar cuán valioso será que dediques un tiempo a la memorización de la palabra de Dios. Entonces vamos a leer, ¿está bien? Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 3 y 4. Es el versículo que debemos memorizar. Nos dice la palabra de Dios. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Habiendo leído este versículo, solamente quiero terminar diciéndote que el Señor tiene un propósito importante para ti, ¿sí? Confiemos en Él, hagamos lo que nos corresponde, preparémonos el día de hoy, capacitémonos, pidamos al Señor dirección, que el Señor hará grandes cosas con nosotros, ¿sí? Confía en Él, vas a ver las grandes cosas que Dios hará. Dios te bendiga.